A ver, nosotros tuvimos toda la disposición de poder llegar a un acuerdo y poder avanzar en un veto que tuviera sentido para la ciudadanía, pero que no afectara al corazón del proyecto. La ministra Tobá, los días anteriores al veto, dijo claramente de que esto iba a tocar solamente algunos aspectos, relacionados principalmente a la legítima defensa privilegiada. Pero en el transcurso del debate, del veto, acá en La Moneda, pareciera ser que las voces del Partido Comunista y del Frente Amplio se terminaron imponiendo, porque el debate lo habían perdido en el Congreso por amplia mayoría, de que las penas tenían que ser de cárcel y no de multas. Pero una vez más el presidente de la República sucumbe ante una minoría representada por el Partido Comunista y el Frente Amplio respecto a la ley de usurpaciones para mantener las penas en multas, algo que no va a traer ningún efecto disuasivo. Es decir, pareciera ser que esto premia a los usurpadores, les da un incentivo adicional, es decir, ¿saben qué? Hay una parte de la clase política que no ve con malos ojos a los usurpadores, a quienes se apropian de terrenos ajenos. Y eso obviamente que es tremendamente violento para víctimas que están luchando para recuperar sus terrenos. Porque no hay usurpaciones violentas y no violentas, son todas violentas. El apoderarse de un terreno, el quedarse en él con ánimo de quedarse, es violento, porque es el esfuerzo de toda una vida, muchas veces de comités de vivienda, es lo tuyo, es lo que te pertenece, y el apropiarse de algo que no te pertenece, obviamente que es violento, por lo tanto hacer la distinción es una distinción odiosa y es una falta de respeto a miles de víctimas que a lo largo de todo Chile están luchando por recuperar su terreno. Mira, si hemos llegado al absurdo de que hoy día pareciera ser que tienen mayores beneficios o mayores regalías quienes usurpan terreno. Parecen que están primero en la fila para tener algún tipo de subsidio, de arriendo o para tener un terreno el día de mañana. Y las familias que llevan 10, 20, 30 años esperando, resulta que les ponen puras cortapisas y piedras en el camino para poder tener su vivienda. Si hay alguien que incumple la ley, resulta que el Estado lo trata con privilegio, y alguien que la cumple resulta que tiene que estar sujeto a lo que digan los usurpadores. Eso obviamente que en ningún Estado de Derecho debería permitirse, y nosotros vamos a insistir de que la pena tiene que ser de cárcel a cualquier tipo de usurpación, porque eso va a ser realmente disuasivo y a las policías les va a servir mucho, además, como antecedente para poder detener a alguien que va a recibir una pena que sea de presidio y no de multa, porque todos sabemos que multas se pagan tarde, mal y nunca, y generalmente estas prescriben sin que nadie las pague, y eso obviamente que genera una sensación de impunidad muy grande. Pero de acuerdo al veto queda al arbitrio del juez, o sea, esto podría ser pena de cárcel o pena de multa dependiendo de lo que estime el juez en cada caso. Sí, pero vamos a los hechos. Difícilmente van a estar los elementos para poder determinar que hay una pena de presidio, además que la pena de presidio es de 61 a 540 días. Entonces, obviamente que cumplidos los requisitos que se establecen para la pena de multa, que son adicionales además, se va a imponer la pena de multa. ¿Cómo tú acreditas esos elementos para poder tener una pena? Al revés, ¿cómo no acredita esos elementos para tener pena de presidio? Es muy difícil. En la práctica se va a imponer la pena de multa, obviamente a un reincidente, a una persona que haga negocio con esto, que muchas lo hacen, donde está el crimen organizado detrás de esto. Hay drogas, hay personas que se orquestan para usurpar terrenos. Obviamente que ahí no podíamos hablar de una usurpación no violenta, pero obviamente que en los hechos va a quedar como si lo fuera, y eso obviamente que va a ser tremendamente perjudicial para muchas familias que además viven en estos campamentos con personas que se dedican a vender estos terrenos de manera ilegal y donde además está el crimen organizado detrás. Diputado, lo quiero llevar al tema convenios. ¿A su juicio se ajusta o no a derecho enviar un cuestionario al presidente de la República o enviar un cuestionario por parte de la comisión investigadora? ¿Para que vaya a la comisión el presidente? No, que se envíe un cuestionario. Responda, acepto. A ver, la comisión investigadora tiene amplias facultades para requerir a todos los funcionarios públicos que contesten ciertas preguntas que pueden ser de utilidad para el éxito de una comisión investigadora. Hay muchos funcionarios que no están en ejercicio de sus funciones, y eso obviamente que impide que puedan ir a declarar. Es relevante. El presidente de la República, como cualquier otro funcionario, tiene que tener antecedentes o tiene que tener su opinión o su mirada respecto al caso Convenio, que es un caso escandaloso y quizá el caso de corrupción más grande que hemos visto en las últimas décadas. Por lo tanto, es importante que el presidente obviamente pueda entregar su versión respecto a lo que ocurrió. Hay muchos cuestionamientos respecto a cuándo se enteró de esto, las fechas de cuándo se enteró. ¿Le dijo el senador Latorre cuando dijo en su momento que había informado, o es cuando se desdijo?
o últimamente que pareciera ser que algunos militantes de RD los están amedrentando para que no declaren. Sí, diputado, pero más allá de las Sí. razones por las cuales se quiere enviar un cuestionario, ¿esto se ajusta a derecho? Por ejemplo, la diputada Mercedes Bulnes dice que es inconstitucional. A ver, yo no sé en qué parte de la Constitución o de la Ley Orgánica del Congreso hay una prohibición de citar al presidente de la República o requerirle o mandarle un cuestionario con preguntas. Si la diputada Bulnes nos dice expresamente en qué norma de la Constitución está esto prohibido o de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, bueno, habrá que atender sus requerimientos jurídicos. Pero como cualquier funcionario, el presidente se le pueden entregar, solicitar su opinión o que conteste ciertas preguntas, obviamente si lo estima conveniente, porque eso obviamente que va a colaborar a que haya mayores antecedentes y las responsabilidades administrativas y penales se puedan asumir como corresponda. Si se sigue ocultando la información o se sigue protegiendo a algunas personas o se sigue guardando silencio, obviamente que eso va a perjudicar el que se llegue a un término como corresponde. En el caso convenio ya los vimos hace algunos días como militantes de RD cuestionaban al secretario ejecutivo de RD. O sea, ¿cómo pueden cuestionar a un secretario ejecutivo que va a entregar un testimonio a la fiscalía? Es decir, que están esperando que guarde silencio, que no diga nada, que oculte la verdad, que mienta. Aquí la obligación de cada funcionario público y de cada persona, si es citada por fiscalía o si es citada por una comisión investigadora, es decir la verdad, para que se esclarezcan los hechos, porque son hechos de corrupción graves. Y aquí las maniobras de defensas corporativas creo que son ampliamente rechazadas en el país y habla obviamente de que algo se está ocultando si eso fuera así. ¿Y qué le parece que Miguel Crispi se haya excusado, que no haya ido hoy día a declarar a la comisión? La obligación de Miguel Crispi es ir a la comisión investigadora. Él es un funcionario público y él no tiene por qué tener una regalía o un privilegio respecto a otros funcionarios públicos que van a declarar a la comisión investigadora. Y si él no va a declarar a la comisión investigadora, obviamente que eso revela que algo o está ocultando o algo que no quiere revelar a la opinión pública. Y eso obviamente que termina perjudicando su posición y avalando las tesis de algunos de que señalaban de que efectivamente en ese momento subdere señor Miguel Crispi algo tuvo que ver respecto a los convenios, sobre todo los que tienen que ver con Procultura. Y si es que él no va a la siguiente comisión, si es que se excusó en esta, obviamente que hay que hacer valer las responsabilidades correspondientes, que creo que en este caso se hacen valer a través de la Contraloría General de la República. Diputado, ¿qué le parecen las declaraciones de José Antonio Kast respecto al proceso constituyente? Dice que no se ha pasado la planadora, que se ha hecho todo de la manera correcta y también que lo van a lograr dar vuelta al resultado que se está viendo ahora, al menos respecto a un posible plebiscito. Yo le pediría al ex candidato presidencial José Antonio Kast que haya generosidad de todos los lados. Uno entiende que ellos, teniendo una mayoría circunstancial en la Convención Constitucional, tienen el derecho también de imponer algunos términos desde el punto de vista ciudadano, porque ellos tienen una mayoría ahí. Pero eso que no signifique poder limitar cualquier tipo de acuerdo que nos haga tener una Constitución que nos represente a todos. Esto no es un programa de gobierno, no es para hablarle un nicho electoral, ni es para hacer una campaña presidencial. Es una Constitución donde uno tiene que ser generoso respecto a los términos, porque esta Constitución nos va a acompañar en los próximos 30 o 40 años. ¿Y comparte que no se ha pasado la planadora? A ver, yo creo que ha habido algunos excesos en algunas normas, que eso tienen que ver precisamente con hablarle a ciertos nichos más identitarios, normas que son populares, pero que en definitiva tienen poco que hacer en un texto constitucional, que yo pudiera compartir incluso, pero poco tienen que hacer ahí, y eso obviamente que limita cualquier tipo de acuerdo en lo cual pueda estar involucrado la mayoría del país. Acá queremos que la Constitución sea aprobada por todos los sectores. Aquí no es una lucha entre sectores políticos. Queremos cerrar de una vez por todas este proceso constitucional y para eso necesitamos ponernos de acuerdo. Obviamente que no renunciando a esas mayorías que fueron electas en el Consejo Constitucional, pero obviamente no cometiendo excesos y siendo generoso en algunos aspectos que creo que en este caso el Partido Republicano debería demostrarlo con mayor claridad.